Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis, una exploración de un fragmento teológico. Se titula Conocimiento Divino, un solo espíritu en la deidad. Y bueno, la misión aquí es entender cómo este texto maneja una pregunta bastante delicada, ¿no? Que es si la Biblia, pues sugiere que hay como intercambios de conocimiento entre distintas personas dentro de la deidad. El propio texto, fíjate, dice que, ojo, que esa idea puede ser teológicamente, bueno, riesgosa. Claro, es que el gran desafío siempre es ese, ¿no? ¿Cómo concilias un solo Dios con, bueno, el lenguaje bíblico sobre Padre, Hijo, Espíritu? Y este texto en particular se enfoca en el tema del conocimiento para abordarlo. Y su argumento central es fuerte, la verdad. Dice que si una persona divina, y ojo, persona aquí no como un individuo separado tipo humano, sino en el sentido teológico más complejo. Bueno, si una supiera algo que otro no, eso implicaría mentes distintas. Y eso, según el texto, nos lleva peligrosamente a ver a Dios no como uno solo, sino como varios. O sea, triteísmo, politeísmo. Para sostener esto, pues, analiza algunos pasajes bíblicos clave. Exacto. Y el texto, digamos que no le huye a los versículos complicados. Se mete de lleno. Empieza con Mateo 11:27, ese que dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Pero lo interesante aquí no es solo citarlo, sino cómo le da la vuelta, ¿sabes? Cómo lo reinterpreta. Argumenta que no se trata de un conocimiento que uno tiene y el otro no, como si se guardaran secretos. No, más bien sugiere que para entender quién es el Hijo, o sea, Dios hecho hombre, necesitas revelación divina. Y esa revelación, pues, viene del Padre o del Espíritu. Y para apoyar esto se va a otros pasajes. Por ejemplo, la confesión de Pedro en Mateo 16:17. Ahí Jesús le dice que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O también cita ahí Corintios 12:3, que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, ¿ves? El conocimiento del Hijo viene por revelación divina. Y al revés, al Padre lo conocemos principalmente a través del Hijo. Es una dinámica de revelación, no de como compartimentos de información separados. Entiendo. O sea que esa aparente exclusividad del versículo no sería de conocimiento entre padre e hijo, sino más bien sobre quién revela a quién, digamos desde nuestra perspectiva humana. Eso sí que cambia bastante la lectura habitual, ¿eh? Pero a ver, ¿y cómo encaja esto con otros pasajes? Pienso en Romanos 8:26-27. Ahí sí parece que hay una interacción más directa, ¿no? Habla del Espíritu intercediendo y de Dios, el que escudriña los corazones, que conoce la intención del Espíritu. ¿No suele eso a dos actores, digamos, comunicándose? Esa es una pregunta clave, y el texto la encara de frente. Según este análisis, la respuesta sigue siendo no. O sea, no en el sentido de dos mentes separadas. La interpretación que propone es que Romanos 8 describe como una pluralidad de funciones del único Espíritu de Dios. Por un lado, tienes al Espíritu actuando en nosotros, ayudándonos a orar cuando ni sabemos qué pedir. Y por otro lado, tienes a Dios, que es Espíritu, y lo sabe todo, escudriña los corazones. Él entiende perfectamente esas oraciones que en el fondo Él mismo inspira a través de su Espíritu. Así que no se vería como una conversación entre dos seres distintos, sino como diferentes facetas, diferentes operaciones de la misma divinidad. El texto insiste mucho en que no hay una separación real entre Dios Padre y su Espíritu, ni tampoco entre Cristo, que también intercede según Hebreos 7:25, y el Espíritu. Son distintas funciones, pero dentro de la misma unidad. Vaya, funciones distintas dentro de la unidad. Es una perspectiva interesante sobre las funciones divinas, ¿sí? El texto da más respaldo bíblico para esta idea. Menciona otros pasajes. Sí, claro. Encuentra más apoyo, por ejemplo, en Corintios 2, versículos 10 y 11. Ahí Pablo dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y luego hace esa comparación. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y la interpretación que se da aquí es crucial para el argumento del texto. No es que haya un espíritu investigador,
separado de Dios, espiando sus secretos, por decirlo así. No. Más bien, es Dios mismo revelándonos sus propias profundidades, su propia naturaleza, y lo hace a través de su Espíritu, que además mora en nosotros los creyentes. La analogía que usa Pablo es la clave. Una persona y su propio espíritu o mente no son dos seres distintos, ¿verdad? Son aspectos de un mismo ser, pues así tampoco lo serían Dios y su espíritu. Es una forma, pues, muy potente de afirmar que Dios se conoce a sí mismo perfectamente y nos comunica ese conocimiento por su espíritu. Entonces, resumiendo un poco, lo que este análisis nos dibuja es una imagen de la deidad, donde estos pasajes bíblicos, que a veces se usan para hablar de mentes o conocimientos separados, en realidad serían como ventanas, ¿no? Ventanas a diferentes funciones o manifestaciones, o modos de revelación, pero siempre del único y mismo Espíritu Divino. La unidad, parece, es lo fundamental aquí. Exactamente. Todo el énfasis está puesto ahí, en la unidad funcional y esencial de Dios. Busca, digamos, proteger esa unicidad divina frente a interpretaciones que podrían, fragmentarla. Y esto, fíjate, nos deja con una reflexión interesante, que quizás va un poquito más allá de lo que dice explícitamente el fragmento que analizamos. Sí, como sugiere esta interpretación de Mateo 11 y de Corintios 2. Si la comprensión profunda de quién es Dios depende tanto, tan fundamentalmente, de la revelación a través del Espíritu, ¿qué nos dice eso sobre los límites de la teología? O sea, ¿cómo se compara una teología basada principalmente en la razón humana frente a una que, digamos, integra más activamente la experiencia espiritual o la revelación como fuente de conocimiento? Es algo, para seguir pensando, ¿no?